le damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Es la palabra de Dios y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. Aquí amén la palabra de Dios, podemos tomar asiento y seguimos hablando acerca de los ministerios, ¿no? De los 5 ministerios, que esto de los ministerios es algo importantísimo, hermano, porque es algo que tiene que estar funcionando, vamos a decir, en la iglesia. Sin esto la iglesia no puede funcionar. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de este lugar, estamos hablando de lo que es el cuerpo del Señor en todo el mundo, lo que Él ha dejado establecido con su iglesia. ¿Pueden bajar un punto más eso, por favor? Ahora, eso es lo que el Señor ha dejado establecido, un cuerpo, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Justamente para que lleve adelante una tarea, que es la de formar, la de edificar a los santos para la obra del ministerio, para que a través, hermanos, del ministerio los santos puedan ser edificados, puedan ser corregidos, puedan ser moldeados por la palabra de Dios. Eso es lo principal de los ministerios. Hablamos del ministerio apostólico, hablamos del ministerio profético, hablamos del brazo extendido de la iglesia, que es el ministerio evangelístico, del cual hablamos en la reunión anterior. Y hoy vamos a hablar de uno de los ministerios más delicados, hermanos, de los cuales no se le da mucha importancia. El ministerio, yo diría, casi no es más importante, porque los ministerios, hermanos, no hay un solo ministerio que sea superior al otro, sino que todos los ministerios se complementan entre sí para hacer una tarea general, en beneficio de la iglesia, en beneficio de la comunidad, en beneficio de la grey de Dios. Ahora, pero el ministerio de pastor, gloria a Dios, y vamos a hablar de los pastores, es uno de los más delicados y uno de los más descuidados, hermanos, en este tiempo. Al igual que todos los ministros, también vamos a hablar algunos puntos claves, vamos a tocar algunos puntos incisivos. Es una enseñanza que tendría que llevar por lo menos 14 y 15 horas, así que imagínense, hora y media, 2 horas por predicación, cuántos nos quedaríamos cortos, hermanos, para desarrollar todo lo que es este ministerio pastoral, que es un ministerio súper complejo. Este ministerio, hermanos, necesita como prioridad tener un llamado de parte de Dios, al igual que también los otros ministerios. Nosotros no podemos servir a Dios por capricho, sino que para servir a Dios necesitamos ser llamados. Vamos a ver, hermanos, qué es esto del llamado. Vamos a ver, hermanos, cuáles son las consecuencias del llamado en la vida de la persona, cómo repercute en la persona y cómo repercute también esto en la iglesia local, en el ministerio. Esta palabra de la cual estamos hablando nosotros, voy a hacer una referencia a lo que es el original del griego, la palabra pastor, y son unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La palabra pastor proviene de un vocablo griego, poimen, ojo. En este pasaje, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en varias oportunidades, en varias ocasiones, se habla del pastorado, se habla de los pastores, pero no todos tienen la misma importancia. No todos los vocablos tienen el mismo significado. Esta palabra, pastor, en Efesios 4:11, es una palabra que se deriva, las otras no. Esta se deriva de la palabra poimen. La palabra poimen significa, gloria a Dios, literalmente alguien que cuida y alimenta rebaños. Alguien que cuida y alimenta rebaños, figurativamente, según el Vine, el Strong, gloria a Dios, un pastor. ¿Por qué? En esta parte, cuando Jesús deja establecido los ministerios, designa al pastor con esta connotación respecto a este vocablo griego. ¿Qué tiene que ver, hermanos, alguien que cuida y alimenta rebaños? No está diciendo la palabra que nosotros somos animales, pero lo que sí puede decir la palabra que muchos se le parece. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tremendo, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, por qué nos hace esta referencia, por qué el Señor nos asemeja con las ovejas. Siempre vamos a ver, les he dado algunas de las características
de las ovejas, ¿no? Pero vamos a tocar un poco más en profundidad este tema, para que ustedes pueda quedar bien claro el panorama por qué es necesario, hermano, que en una congregación haya un pastor. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, habíamos estado viendo el otro día, que cuando, hermanos, se desató la persecución, dice que los que estaban en la iglesia que estaban en Jerusalén fue esparcida por Samaria, Judea y todos los alrededores, salvo los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermanos, tenían un mandato exclusivo de parte de Dios, que era establecer la doctrina de la iglesia. Aquellos que habían sido esparcidos ya habían sido, hermanos, impregnados de esta doctrina. Dios envió esta persecución, no es que Dios la envió, Dios permitió esta persecución para que la iglesia fuera esparcida. Ahora, este trabajo cuando la iglesia fue esparcida lo vimos la semana pasada, el martes. Lo vimos el martes, se convirtieron en evangelistas. Todos los que fueron esparcidos, sin visión de ministerio, fueron, hermanos, cumpliendo la tarea evangelística. Ahora, fue tan grande la persecución, hermanos, fue tan grande la dispersión que hubo en aquellos tiempos de la iglesia. La iglesia iba avanzando hacia tierras desconocidas y a su paso iba predicando. Y como vimos cuando Felipe bautizó al eunuco, dice que este eunuco creyó, fue bautizado y Felipe fue llevado por el Espíritu, ¿no? Y después se encontró en Azoto. Dice que fue, pero a Dios, desarrollando esta tarea evangelística. Vemos a Felipe predicando en Samaria y vemos, hermanos, como todos creían a las señales y a los milagros que se hacían por manos de este varón. Ahora, es evidente, hermanos, que después de la predicación y es evidente que después de ver las señales, la gente se comenzó a convertir al Señor. Y una vez convertidos al Señor, los evangelistas ya no podían desarrollar esa tarea que evidentemente tendría que desarrollar un pastor. Por eso el ministerio pastoral, hermanos, es un ministerio importantísimo, porque de él depende la supervivencia, de él depende la alimentación y de un pastor depende la perseverancia de la iglesia. En ciertos tiempos de la historia, no digo en todas, porque si no caería, hermanos, en el hecho de decir que el ministerio pastoral es el más importante, pero no es el más importante, todos los ministerios se complementan. Pero en ciertas etapas, hermanos, muy decisivas de la iglesia, yo me animo a decir que el ministerio pastoral fue el pilar y el fundamento a través del cual la iglesia hoy sigue subsistiendo. A través de grandes hombres de Dios que han mantenidose firmes en la doctrina, no se han quebrado, no se han doblegado, hermanos, no han vendido, gloria a Dios, no se han vendido al enemigo, y hasta hoy nosotros podemos preservar y podemos tener todavía, gloria a Dios, intacta la sana doctrina. Entonces, después del Pentecostés se levantó la persecución y estos creyentes que fueron esparcidos dejaron a su paso una gran cantidad de creyentes. Ahora, fue el ministerio pastoral el que sustentó, dio crecimiento y estableció dentro de la congregación, hermanos, la vida de estos nuevos creyentes, o sea, las nuevas ovejas del Señor. El ministerio pastoral es el que permitió la permanencia y la perseverancia de las ovejas en el redil del Señor. Ahora, el ministerio pastoral, hermanos, le debe su mayor importancia al cuidado y a la alimentación de las ovejas. O sea, la razón de ser del pastor no es otra. La razón de ser del pastor no es el apóstol. La razón de ser de un pastor no es, hermanos, ser evangelista. La razón de ser de un pastor es tener a su cargo el cuidado y la alimentación para el establecimiento de la sana doctrina de los nuevos creyentes. Por eso digo que es un ministerio importantísimo, hermano. Gloria a Dios, proporciona cuidado espiritual, proporciona alimento a los creyentes. Por eso lo compara, gloria a Dios, la Escritura siempre nos compara al Señor como ovejas. El Salmo 100 dice que nosotros somos hechura suya y dice que somos ovejas de su prado. ¿Por qué dice el Señor que nosotros somos ovejas de su prado? Vamos a ver, hermanos, algunas características de la oveja y por qué el Señor nos compara siempre, gloria a Dios, con estos diminutos animales, las ovejillas. Ahora,
Hay muchas personas, hermanos, en muchos aspectos nosotros nos parecemos a las ovejas. Algunos se parecen a otros animales, pero eso es otro estudio aparte. Pero vamos a hablar precisamente de las ovejas. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos parecemos a las ovejas? Primero, la oveja, hermanos, gloria a Dios, es un animalito dócil, manso, es un animalito corto de vista, es un ganado manso e indefenso. Por ejemplo, las hembras, la oveja hembra, carece de cornamento, carece de cuerno. Por eso siempre es comparada, gloria a Dios, y a modo de similitud con aquellas personas que están indefensas, que están carentes, que están atraídas. Cuando ven a una persona que está totalmente desamparada, la comparan con una oveja en la sociedad moderna, pero no con la oveja macho, sino con la oveja hembra. ¿Por qué? Porque es el símbolo de una persona que está totalmente desamparada e indefensa y sin dirección. Ahora, en una persona que necesita, se la compara con la oveja porque estas personas necesitan, hermano, un continuo cuidado. Son personas que necesitan, gloria a Dios, de un continuo cuidado. Están carentes de cuidado, están carentes de dirección. Y eso es lo que necesita la oveja. Cuidado y dirección. Va quedando un poquito claro, hermano, por qué más o menos siempre se nos compara con las ovejas. Ahora, otra de las cualidades de la oveja, hermano, no es un animalito que pueda cuidarse por sí mismo. Es un animalito que necesita ser cuidado. Para que usted tenga un ejemplo, una oveja se cae en un hoyo, o usted agarra una oveja y la pone dentro de un carro, la pone dentro de un barril. ¿Y qué va a hacer la oveja? ¿Va a intentar salir? La oveja se queda en ese lugar, indefensa, balando, va a morir de hambre y va a morir de sed ahí adentro. No va a intentar salir a menos que la saque. Hermano, la oveja es muy corta de vista, tiene una vista deficiente. Hermanos, no tiene mucha inteligencia, no tiene mucha capacidad de raciocinio. Si usted pone una oveja y persigue una oveja y la oveja corre en contra de un alambrado y encuentra un hueco en el alambrado, mete la cabeza y la oveja empieza a empujar para no pasar para el otro lado, y este alambre de púas no es lo suficientemente, el diámetro no es lo suficientemente extenso como para que ella pueda pasar, solamente entró apenas su cabeza, pero ella va a seguir empujando y va a seguir empujando y se va a lastimar. Y va a seguir empujando y va a seguir empujando tratando de pasar. ¿Por qué? Porque esto no le da para más. ¿Cuánto dicen los teatros? ¿Te acuerdas por qué el Señor a veces nos asemeja a la iglesia? Con la oveja. Esa oveja no tiene la capacidad de poder discernir y pensar que si hace 2 pasos para atrás puede buscar otro camino, sino que se encerró en eso y ahí va, muere de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque son, gloria a Dios, carentes de dirección. Una oveja, hermanos, tiene la vista tan deteriorada, tiene la vista tan deficiente, que según dicen los científicos apenas su visión llega a los 5 metros. O sea que mira lo que tiene alrededor, no puede ver otra cosa. El lobo viene a 5 metros y medio, pero no puede. Y si lo ves, se tiene ahí. Hermanos, tampoco tienen la capacidad, como pasa en la iglesia. Las ovejas no tienen la capacidad de ayudar a mujer. Por favor, pongamos un término, un corte final a eso, porque todos los puntos me estoy... Eso se llama no saber educar a los hijos. Por más que sean chiquitos, hay que saber educar a los niños para que los niños puedan verdaderamente esparcirse en la sociedad. Si no, imposible. Ahora, ese es el problema con las madres de hoy en día. Se piensan que permitiéndole hacer todo a los hijos también, yo lo quiero porque le permito hacerle todo. A la luz de la palabra de Dios le diríamos, ¿cómo odian a sus hijos que le permitan hacer lo que se les da la gana? Crecen maleducados, crecen sin control, crecen sin valores. ¿Cuánto dicen de eso? Esto es siempre un condimento que tenemos que meter, ¿no? Porque es verdad. Yo he visitado lugares, hermano, casas que le ven a los hijos, le hacen lo que quieran a los padres. ¡Ay, porque yo amo a mi hijo! Yo por eso, porque lo amo, tengo varios hijos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice que hay que corregir, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del pastor, corregir a la iglesia.
con la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios cae como vara, cae como látigo, cae como cinto, cae como azote. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que ser corregido. Prácticamente el trabajo de un padre es el mismo trabajo que le corresponde a un pastor. Y por lo que los padres van a tener que dar cuenta, hermanos, de lo que no hicieron con sus hijos ante Dios, nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que no les hemos enseñado. O sea, fíjense, hermanos, qué tremendo que es este ministerio pastoral, ¿no? Es un ministerio muy complejo, un ministerio amplio, profundo, que nosotros tenemos que, en este tiempo, hermanos, los que tienen ese llamado tienen que afrontarse las canchas y ser fieles a aquello que Dios le ha encomendado, ser fieles a Dios y alimentar al pueblo con el único alimento posible, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el alimento para las ovejas me lo dio el dueño de las ovejas. Y él me dijo, ¿qué es lo que sus ovejas tienen? Yo no puedo darlo a mí. Porque si alguno tiene chisito y quiere básicamente buscarme, le dan chisito, le dan una papita, le dan que acá yo no le puedo dar otro alimento. ¿Por qué? Porque el dueño de las ovejas ya me dijo y ya me dejó encargado cuál es el alimento que le tengo que dar. Si le doy otro alimento, yo voy a tener problemas con el dueño de las ovejas. Y eso ya ahí va a ser un poco más complicado. Ahora, cuando la oveja ve venir el peligro, queda indefensa. No puede, o sea, no tiene esta capacidad, como dije hace un rato, de ayuda mutua. No es que va a venir otra oveja y le va a decir, bueno, entre dos vamos a hacer frente al lobo y vamos las dos para allá. ¿Para dónde van a ir? Si las dos son menos 10, si las dos son indefensas, si las dos son tontas, si las dos son ciegas, lo que dice gloria a Dios, no tienen, es imposible que puedan tener la capacidad de ayuda mutua. Porque si un ciego ve a otro ciego, ¿dónde van a caer? En el pozo. ¿Qué le pasa a usted cuando usted se queja de su pastor? ¿No? Y a veces se junta con las ovejitas, ¿no? Y habla con la ovejita, como pasaba un tiempito hace un tiempito atrás, ¿no? ¿Qué les daban al pastor? Y yo Dios ya me había mostrado, porque Dios primero muestra, ¿no? Yo ya sabía. Y yo le decía a cosas, qué tonto que soy. Qué tonto. Yo le decía una cosa, qué boletas me decía. ¿Por qué? Porque se juntaba una oveja ciega, sin capacidad de discernir, con otra oveja ciega sin capacidad de discernir, y hablaban mal del pastor. Se quejaban del pastor. Y un ciego consolaba al otro ciego. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Eso pasa en las iglesias de Cristo. La oveja no tiene que buscar la ayuda de la otra oveja, porque está peor que usted. Usted tiene que buscar la ayuda de un pastor que lo guíe, un pastor que lo alimente, un pastor que le dé, siempre y cuando, hermano, le dé el mensaje de la palabra de Dios. No, si le dan otra cosa, no es, ese pastor no tiene un llamado, ese pastor es un psicólogo. Pero el verdadero pastor tiene un mensaje que transmitir y tiene solo un alimento para dar, que es el de la palabra de Dios. Ahora, la oveja necesita que la guíen. Hermanos, la oveja es una seguidora, la oveja no es discípula. La oveja es seguidora. Y fíjese, viendo que no tiene la capacidad de tener una buena visión, sino que tiene una vista deficiente, es seguidora. ¿Pero de qué manera? ¿De vista? No, de oído. Por eso la oveja necesita un pastor. El pastor la guía con su voz. Yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz. Ellos querían ver, y el Señor les hablaba. ¿Por qué? Porque la oveja no necesita ver. La oveja solo necesita escuchar. La oveja es una seguidora de la voz del pastor. La iglesia tiene que ser oveja, seguidora, hermanos, de la voz del pastor. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, dijo apóstol Pedro, hablando de Jesús, que nos dejó su palabra. Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que seguir. Ahora, nosotros en este tiempo tenemos que abrir los ojos de nuestros entendimientos, como dice la palabra de Dios, para poder entender, hermanos, que el trabajo del pastor no es un trabajo fácil. El trabajo del pastor es un trabajo delicado. ¿Por qué, hermanos? Porque el pastor siempre es el encargado de decir lo que está mal, lo que está deficiente y lo que es incorrecto. El pastor siempre es el encargado de corregir. Como digo yo en varios lugares, cuando he ido en otras épocas, cuando andábamos con Sotelo, siempre caía en un lugar y cuando me preguntaban yo tenía que hablar. Yo le decía, siempre me toca a mí el trabajo de decirle la verdad a la gente. Porque había otros pastores que no se la decían.
lo mantenían engañado. Y cuando caíamos nosotros decíamos la verdad y se armaba. Pero hoy el trabajo del pastor, justamente, hermano, el trabajo encomendado por Dios es alimentar y cuidar a las ovejas, alimentándolas con la palabra de Dios, dándoles un buen alimento, gloria a Dios, espiritual. El alimento, hermanos, que sea nutritivo y aquel alimento que las lleve al conocimiento. Con el alimento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único alimento, escuche bien, que les va a enseñar las cosas de la nueva vida. Le va a enseñar cómo vive la nueva criatura. Le va a enseñar, hermanos, cómo se conduce la nueva criatura. Por eso el trabajo del pastor es algo, hermanos, muy importante. ¿Por qué? Porque el pastor es el que forma a las ovejas. Cuando vemos tantas ovejas destartaladas en este tiempo, yo me doy cuenta, gloria a Dios, cómo está su pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque no están siendo enseñadas. Cuando hay una enseñanza, el Espíritu Santo va redarguyendo, gloria a Dios, y va corrigiendo. Por eso el pastor necesita imperiosamente dar este alimento de la palabra de Dios, un alimento espiritual que enseña todo con respecto a la nueva vida y a la salvación. Nuestro trabajo es enseñarles a ustedes todo lo que hace al respecto de la nueva vida en cuanto a la salvación. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es decirle que usted va a tener plata, mi trabajo no es profetizarle cosas lindas, mi trabajo es simplemente, hermanos, educarlos. El pastor es un maestro, el pastor es un padre en la congregación. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Os daré pastores. Ojo, esto es una profecía tremenda. Fíjense lo que dice. Os tomaré uno de cada ciudad. Está diciendo todas las iglesias y todos los presidentes de la ciudad. Uno de cada ciudad. Esta es una profecía tremenda, hermanos, para los tiempos del fin. Escuche bien. Os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sion. ¿Dónde es eso? En la vida eterna. O sea, no todos van a ser salvos. Tengan mucho cuidado. Por eso no confundí. Versículo 15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Os daré pastores que os apacienten conforme a mi corazón, no conforme a lo que usted le gusta, conforme a mi corazón. ¿Con qué? Con conocimiento y con inteligencia. Ahora, esto es lo que yo siempre digo. Una vez le decía a Darío, me comentaba, hay una iglesia que tenía no sé cuánto obrero, era 20 y pico obrero, era. Pero ¿cómo pueden ser? Se levantan así, de un día para otro, son obreros, hombres y mujeres ignorantes que no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra, cuando aquel que dice ese pastor es más ignorante que los obreros. Un pastor no puede ser un neófito. La palabra neófito, según el Nuevo Testamento, según dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Un nuevo convertido. Un pastor, hermano, no puede ser un pastor a los 15 días que está en la iglesia ser pastor, como yo conozco a algunos. Nunca han estado sujetos al ministerio y no se les antojó ser pastor, ahora son pastores. Predican cualquier cosa, no saben ni lo que viven, ni lo que predican, ni lo que enseñan. ¿Por qué? Porque son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Un pastor tiene que apacentar con conocimiento y con inteligencia. Un ignorante no puede pastorear. Cuando estamos hablando de conocimiento y cuando estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando, hermano, de grados facultativos. Estamos hablando que juntamente con el llamado, eso lo vamos a ver también ahora, con el llamado viene una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa persona que ha recibido ese llamado del ministerio pueda tener la capacidad de apacentar
conforme al corazón de Dios y no conforme a sus propios deseos. O sea, esto del pastorado es algo delicado, hermanos. No es así nomás. Por eso hay personas que hoy se levantan, se autodenominan pastores. Yo siempre digo, ¿de dónde salieron? ¿Cómo están estableciendo su ministerio? Una vuelta fuimos a un lugar con mi esposo, uno de estos pastores, bueno, sigue pastoreando, pero anda medio ahí. Y yo llego a ese lugar y veo que estaba enseñando, pero no estaba enseñando la Biblia, sino estaba enseñando un libro de Ana Méndez Ferrer, la loca esta que supuestamente va al infierno, que abre las cámaras del infierno, que está media loca, ¿no? Dice que cada vez que está ministrando ella a alguien, Dios la lleva en el espíritu a las partes del infierno y ella entra en las cámaras del infierno y desde ahí ella va liberando a las personas. Muy loca, muy loca. Ana Méndez Ferrer, ¿cómo se llama el libro ese, Ana? El misterio de la iniquidad. Pero enseña, hay pastores que tienen la política de enseñar con libros anexos a la Biblia. No, esos no son pastores. Son pastores en la carne, pero no han recibido el llamado de parte de Dios. Un pastor, hermanos, tiene que dedicarse. El trabajo del pastor es cuidar y alimentar a sus ovejas. Cuando digo cuidar a las ovejas, no es que yo voy a andar por su casa, hermano, todo el día atrás suyo. No. Estamos hablando en la parte espiritual. ¿De qué manera yo los cuido? Presentándole el verdadero mensaje, la verdadera voluntad de Dios. Ese es mi trabajo: armar, preparar y transmitir un alimento sano, sustancioso, un alimento que lo fortalezca. Y esto, hermanos, esto lleva aproximadamente más del 80% del tiempo diario de un pastor. El tiempo nunca descansa. Cuando uno tiene que preparar esta comida, las mujeres que cocinan, ¿no? Mi esposa, cuando me cocina, nosotros tenemos ciertas normas para la comida, ¿no? Esto así, esto así, esto así, esto. Cuando hay algo que se sale un milímetro, yo digo, no, ¿por qué? Por esto. Me dice, no. Después me dice, sí, pasó esto, no. Yo ya me estoy dando cuenta. Esto no es lo que quiero. O sea, el trabajo de preparar un alimento no es cualquier cosa. Usted trabaja en un restaurante, hace un huevo frito seco y lo echa. Bueno, trabaja en una casa de familia, hace una sopa mal hecha y ¿qué pasa? Por más que planche, por más que limpie con la lengua los azulejos, los haga brillar, la echa. Porque, hermanos, preparar el alimento para el cuerpo es una tarea sumamente delicada y compleja. ¿Cuánto más para el cuerpo de Cristo que lo dice? Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 4 nuevamente. Con esto le quiero dar a entender, hermanos, que cuando usted va a un pastor, el pastor tiene que tener, hermano, la respuesta de parte de Dios para su problema. Cuando usted habla con un pastor, usted le hace una consulta al pastor, usted le habla y el pastor ya no le sale con un domingo 7. El pastor tiene que tener conocimiento e inteligencia y tiene que meditar, porque, hermanos, el consejo que da tiene que ser un consejo verdadero y sensato de parte de Dios. Nosotros no podemos aconsejar conforme a lo que a nosotros nos parece. Siempre digo a las personas, no vengan a pedir consejo porque va a ser una sorpresa. Porque muchas veces vienen queriendo escuchar lo que a ellos les gustaría escuchar. Y generalmente pasa en muchas iglesias porque los pastores apacientan conforme a su propio corazón. Entonces le dicen a las personas, no, pero usted siga con el pecado porque Jesús te ama. Usted debe decir, para el infierno. Y hay uno que va a tener un mensaje suave y el otro va a tener un mensaje potente. Va a decir, no, este tipo es un odioso. No, hermanos. Yo no puedo, gloria a Dios, ¿cómo que se dice? No puedo entrar en ese juego de caminar en una línea tangente ahí, de un lado el pecado y del otro lado lo santo y lo profano. Y muchas veces lo profano cruza la línea de lo santo y medio se empieza a mezclar. No, el pastor tiene que tener bien claro, hermano, gloria a Dios, cuál es su trabajo y cuál es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, y por sobre ello vamos a tener que dar cuenta de nosotros. Dice que los pastores velan por vuestras almas. Los pastores tienen que ser partícipes, son pastores de toda cosa buena, porque los pastores velan por su alma. ¿Cuánto dice el mundo? Esto está en la carta a los hebreos, vamos a verlo ahora también. Fíjese lo que dice ahí, Efesios capítulo 4, donde estábamos compartiendo hace un rato, versículo 15. Dice la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, de quien es todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose, gloria a Dios, en amor. Por eso digo, el ministerio, hermanos, del pastor no está por encima de los otros ministerios, sino que todos los ministerios se complementan, unidos, dice la palabra de Dios, por las coyunturas. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué? Para que el trabajo que nosotros tenemos que hacer con ustedes pueda ser más efectivo. Yo no digo placentero porque no es placentero. Yo les soy sincero, no quiero más. No es un trabajo placentero para el pastor. Muchos piensan que el pastor es pastor. El pastor asalariado, hermano, como vamos a ver ahora por la palabra de Dios, él viva la pepa, que la iglesia esté en pecado, no importa mientras tenga plata y no trabaje, que pueda vivir de la obra, de lo que entra en la iglesia. Ese es el asalariado. Pero el verdadero pastor, yo te puedo asegurar, hermano, que esto no es un trabajo placentero. Es placentero, hermano, porque es una responsabilidad y nos honra que Dios nos haya apartado y haya puesto este ministerio en nosotros. Pero humanamente no es nada placentero. Hay muchos que se piensan que ser pastores y quieren ser pastor y se autodenominan pastor y se levantan como pastores solo porque piensan que pastor es ser alguien famoso, que pastor es alguien importante. Y cuando se da cuenta, hermano, que eso no es el pastorado, terminan robándole la plata a la gente y ahí siguen creciendo en esos estatales. Como a la gente le gusta que le roben, van todos a través. Qué tremendo, ¿no? Ahora, la obra de Dios en el creciente se lleva a cabo. ¿Saben cómo? Primero, a través del obrar del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través, hermanos, del trabajo incesante, incansable y exhaustivo del pastor para con la congregación. Ese es el trabajo, hermanos, del ministro. No estoy diciendo esto porque hoy se está lavando el pastor. No, estoy mostrando, hermano, cuál es el verdadero ministerio del pastor. Porque hay muchos que son pastores y en la iglesia no están nunca, se la pasan viajando, se la pasan para acá, para allá, y siempre tienen un encargado, dejan un obrero, y ellos nunca aparecen, nunca tienen un mensaje para el pueblo. El día me enteré yo, ¿no? En un lugar hay un pastor, resulta que el pastor es un ignorante de la palabra y el evangelista que sabe menos que el pastor es el que enseña la palabra, el maestro. Estamos hablando con un pastor el otro día acá y dije, no puede ser, sí, pero es tremendo, ¿no? Yo una vez le dije a este varón, ¿vos pensás que tenés las cualidades necesarias como para enseñar y guiar y alimentar y apacentar un iglesia? Pero a mí Dios me mostró. Cuando yo me enteré de eso, digo, ¿cómo? Un hombre que no tiene testimonio en su vida, este evangelista no tiene testimonio en su vida, no sabe ni para dónde va, no sabe dónde está parado en la Biblia, apenas predica, dice mucho gloria a Dios, pero apenas predica, hoy es el maestro de la palabra de esa congregación. ¿Dónde aprendió? ¿Cuándo aprendió? ¿De quién aprendió? ¿Quién lo capacitó? ¿Son visibles las virtudes? Hermanos, cada uno de los ministerios tiene ciertas cualidades que tienen que ser visibles. Si yo le digo, yo soy traumatólogo, ¿no? Y usted viene acá y dice, venga que estoy a operar. ¿Usted se va a dejar operar? Tiene que verse visible, tiene que haber un diploma, algo que diga que me recibí, que soy traumatólogo, un par de huesos por ahí que sean mal operados, pero tiene que haber algo visible, hermano, que denote lo que soy. Bueno, cada uno de los ministerios también tiene que haber algo visible. Yo la otra vuelta estaba con un varón y conocí antes de hacer la campaña ya un pastor que está ahí cerca de la otra iglesia que tenemos en Quintana. Y me dice, para. Me dice, vos no sos pastor, vos sos evangelista, soy pastor y evangelista. Me dice, sí, quedate quieto, porque estábamos hablando y usted me dice, vos sos evangelista, neto, quedate quieto. No, que yo no me quedo quieto, yo me muevo. El pastor está siempre agarrado acá. El evangelista tiene otras cualidades que se ven, se pueden apreciar. El pastor tiene sus cualidades que se pueden apreciar. Cada uno de los ministerios tiene ciertas cualidades que son apreciables a nuestros ojos humanos, no que tenemos que mirar siempre en lo espiritual. Se ven, por Dios, con los ojos humanos. Entonces, estas cualidades, hermanos, por Dios, están marcadas en la persona, pero no son nuestras,
sino que viene de parte de Dios. Dios es el que pone esas cualidades en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Simplemente para que este trabajo que hacemos nosotros, que de suma importancia, sirva, nada más. No, hermanos, para enorgullecernos nosotros, sino que sirva para la edificación y para el desarrollo de los creyentes, o sea, su vida, usted, la oveja, la iglesia. Ahora, sin esta importante complementación entre los ministerios, hoy la iglesia no existiría, porque son necesarios los apóstoles, son necesarios los profetas, es necesario, hermanos, el cuerpo evangelístico, es necesario que haya pastores, también es necesario que haya maestros. Y acá dice la palabra de Dios, pastores, a otros constituyó pastores y maestros. Fíjese, cuando dice pastores y maestros, este es un trabajo delicado. ¿Por qué? Porque el trabajo de pastor y de maestro viene después de ¿cuál? Del evangelista. Escuche bien, todo el trabajo, a veces, y el esfuerzo de los evangelistas perdería su fruto si no hubiese un pastor que se dedicara a qué, hermano, a cuidar, a alimentar y a velar por la vida de esos nuevos creyentes. Se viviría evangelizando, se viviría convirtiendo a las masas, vendrían a la iglesia y se irían al mundo de vuelta. ¿Por qué? Porque no tendrían alimento, volverían al mismo lugar de donde vinieron. Por eso el trabajo del pastor, hermano, es un trabajo bastante difícil, que trae sobre su lomo el peso de los otros ministerios que están atrás. Porque hay uno que establece doctrina, hay otro que reafirma el ministerio del primero, el segundo es el brazo extendido de la iglesia a través del cual Dios trae las almas. Entonces, ¿el trabajo nuestro qué es? El trabajo nuestro, hermano, es preparar, capacitar, alimentar y cuidar a todos aquellos que los otros tres nos están mandando al cielo. Fíjense, por eso está justamente en este cuarto lugar. Y no solamente el trabajo del pastor, hermanos, es sino que el pastor tiene que apacentar, decía Jeremías 3:15, 3:14, con conocimiento y con inteligencia, porque un pastor no puede ser ignorante en cuanto a la palabra, hermanos, porque el ministerio de pastor es un ministerio compuesto. Es un ministerio compuesto. Y dice la palabra de Dios que los evangelistas podían enseñar, pero no podían pastorear. Pero acá Jesús dice, el ministerio dice, a unos constituyó apóstoles, a otros, fíjense bien esos otros ahí en la Biblia, a otros profetas, a otros evangelistas, y dice, a otros pastores y a otros maestros. Dice así, y a otros pastores y maestros. Por eso que yo me preocupo una vez en estudiar la palabra y ahondar y profundizar. ¿Por qué? Porque mi trabajo va asociado con el de maestro. Un pastor es un maestro. Un pastor que no es maestro no es pastor. A medios. Los ministerios Dios no los entrega a medios. No se pueden, los Dios, desarrollar a medios. Entonces, el trabajo del pastor, hermanos, gloria a Dios, es tremendo. ¿Por qué? Porque sin el trabajo pastoral, sin la tarea pastoral, una tarea pastoral efectiva, el fruto de la evangelización, el fruto del trabajo de la evangelización quedaría en nada. Esas almas se terminarían perdiendo. Y tienen que ser las campañas. La campaña dice, no sé, escuché ahí en Facebook una persona, 32 almas se ganaron para Cristo. Ahora, ¿hay en esa congregación un pastor capacitado para enseñar, para alimentar? Capacitado, hermano, para no dar un agua verde que le cause grieta, capacitado para no dar un alimento pasado, vencido. Ese pastor está realizando su trabajo como para que esas 32 almas que supuestamente se convirtieron permanezcan. Dicen, 500 almas se recuperaron al Señor, ¿dónde están? 5.000 personas se entregaron a Cristo, ¿dónde están? ¿Están en las iglesias? ¿Esas almas están en las iglesias? No están en las iglesias. Todos quieren hacer una campaña multitudinaria y si las personas viven a los pies de Cristo. Y al otro día, ¿dónde están? Siguen en el mundo. Van a la iglesia una vez y cuando ven que todo es plata, que todo es, ¿dónde vuelve esa gente? Al mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que supuestamente son pastores no están, por Dios, llevando a cabo su tarea, que es una tarea importantísima, es una tarea de establecimiento, es una tarea de crecimiento, es una tarea para alimentar. Hermanos, es un trabajo duro el que tiene que realizar un pastor.
Vamos a ver lo que dice la palabra ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. San Juan, capítulo 10, versículo 9. Y quede claro, yo no estoy defendiendo mi ministerio. Es más, siempre lo digo, la gloria sea para Dios. No estoy haciendo lo que quiero hacer, sino que estoy haciendo lo que Dios quiere. Porque si fuera por mí, sigo siendo evangelista, después te hago la casa, el pan, el pago, arriba la fortuna. Pero el Señor me tiene acá. Durante varios años dije a mi esposa, voy a empezar a salir y no puedo, digo, estoy encajonado y se me está perdiendo el ministerio. Estoy encajonado, no, Dios me tiene. Si Dios me dice que quiere sacar, me sacaba a sacar. Pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Capítulo 10, versículo 9 del Evangelio según San Juan. Dice en las Escrituras: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta, dice Jesús. Recuerda la oveja. La oveja vio el agujero y le metió. Se quedó atorada y siguió. Jesús es la puerta. ¿Cuántos sabían eso? Usted siendo oveja y corta de vista, usted necesita a alguien que le muestre dónde está la puerta. Porque le va a empezar a pegar el marco, le va a pegar la pared, le va a pegar en todos lados menos la puerta. Por ahí le pega de casualidad. ¿Cuántos dicen no? Por eso necesita a alguien que le muestre el camino, a dónde verdaderamente está la puerta. Hoy los pastores, la mayoría de los pastores en este tiempo, están mostrando otras puertas alternativas, puertas virtuales, pero no son reales. Cuando llegan a la pared, dan la cabeza contra la pared. Entonces, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Hermanos, acá podemos ver que Jesús mismo dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por la oveja. Este ministerio, hermanos, el ministerio pastoral, escuche bien, está altamente dignificado. ¿Saben por qué? Porque Jesús mismo dignificó ese ministerio. Porque Él era el príncipe de los pastores. Mucha responsabilidad recae ahora sobre nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar este ministerio conforme, hermano, a la calidad del ministerio que desarrolló Jesús. Cuando estamos hablando, hermanos, del ministerio pastoral que desarrolló Jesús, un ministerio claro en donde nunca, hermanos, torció la verdad de su Padre, sino que siempre dio el alimento que tenía que dar, nunca cambió el alimento que su Padre entregó para que diera a su pueblo. ¿Entendiendo? Hoy piensan muchos que pastorear como pastoreó Jesús y Jesús te ama, Dios te ama, yo te amo. Ay, yo soy tan bueno como Jesús, yo no puedo disciplinar, yo lo voy a decapitar. Ay, yo no puedo disciplinar el que será, voy a disciplinar y le voy a prohibir la entrada a este lugar a aquellos que no estén, hermanos, con lo que Dios, con un corazón dispuesto para venir a recibir la palabra de Dios y no vengan a buscar otra cosa. Yo me dejaro en la puerta y le digo, no te puedo permitir que sigas estando en o sea, cuando vamos al ministerio que desarrolló Jesús, la calidad del ministerio que desarrolló Jesús, el ministerio pastoral, hermanos, y cuando empezamos a ver, por ejemplo, ese pasaje en San Juan donde el Señor le dice, ¿quieren irse ustedes? Váyanse todos. Ay, ¿qué pasó con Jesús ahí? ¿Se le olvidó que Él era el buen pastor? ¿Se le olvidó que Él era el Hijo de Dios que amó a la humanidad perdida? ¿Será que se le olvidó eso? No, ese es el trabajo que Él permite realizar. Cuando Lázaro murió, fue corriendo a buscar a Lázaro y dijo, no, dejalo ahí. Le da nomás que empieza a largar un poquito del título. ¿Cuándo fue? Cuando tenía que ir, cuando su padre le ordenaba que vaya, no cuando él quería ir. Y muchas veces, en muchas situaciones, como cuando entró en el templo y derribó la mesa de los cambistas, y dijo, ¡ay! ¿Qué le pasó a Jesús? Es el buen pastor. Y está cuidando su rebaño. Por eso muchas veces que nosotros queremos otro evangelio, hermano. Queremos, gloria a Dios, un evangelio más largo.
Nosotros los pastores tenemos un ejemplo y tenemos que desarrollar nuestro ministerio, hermano. No te digo con la misma, pero aproximándonos con un poco de lejanía a la altura del ministerio que desarrolló Jesús. Un ministerio claro, un ministerio efectivo, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el desarrollo de la iglesia sea un desarrollo sano, que la iglesia crezca sana, fuerte, que no crezca torcida. Ahora, se necesita dedicación, se necesita esfuerzo. Este no es cualquier trabajo, hermanos. Se necesita integridad, se necesita amor a Dios, amor al pueblo. Y cuando nosotros amamos al pueblo, cuando lo corregimos, por amor lo corregimos. Ahora, lo que Dios menciona, mostrarme que el amor de Dios está en tu corazón. Y si vos no tenés amor, no. Vos no tenés. Porque están tan acostumbrados a escuchar tantos mensajes raros. Y cuando viene el verdadero mensaje no lo reconocen. El pueblo de Israel, cuando vino el Mesías, no lo conoció. ¿Qué? No, este no es. Vamos a buscar a otro, que venga otro con las cualidades que nosotros nos gustan. Entonces hoy las congregaciones eligen a los pastores, las congregaciones no eligen a los pastores, los hombres eligen a los pastores. Hoy las personas dicen, yo esta parte te ungo como pastor y yo soy pastor. La unción del pastorado, lo más importante es la de Dios. A mí la unción del hombre no es necesario si hay un presbiterio. Pero hoy hay personas que juntan un ruido y yo soy un como pastor y yo porque me ungieron. Pero tener la unción de parte de Dios, está la unción del ministerio en tu vida. Eso es importante, que la unción del ministerio, del pastorado, de parte de Dios, del llamado, esté en nuestra vida. Si no, hermano, es un ministerio infructuoso. Vamos de vuelta a Efesios 4. Capítulo 11 nuevamente. Ya más o menos lo veníamos. Pienso que se lo tendrán que aprender de memoria, ¿no? Ya en algún momento. Mejor oportunidad que esta, que tanto leerlo, que aprenderse todo. Efesios 4 del 11 al 18 más o menos de memoria. Sería bueno, ¿no? Hay que dar a Dios más. Y la sabiduría necesaria. Vamos del ministerio del versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren qué trabajito que tiene el pastor. Llevar a la iglesia ¿a dónde? A bailar en la plaza, a hacer reggaetón allá en medio del campo, a predicar la costanera, la invasión del amor de Dios, haciendo payasadas, saltando con niños, con payasos. ¿Y qué es, hermano, qué importante el trabajo del pastor? No que importante, sino que también qué delicado. A veces cuando veo, hermano, las cosas que todavía me faltan hacer con ustedes, digo, ¿será posible? Sí, para que yo todo es posible, sí, pero... Y yo, sinceramente, miro por ustedes, pero más miro por mí. Porque mi cuello, porque las pruebas, ellos dicen, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Yo los amo, pero más me amo a mí. Estoy dando mi salvación y a veces ustedes me hacen liberar. Y eso a veces me puede llamar pero bueno, yo alcanzo la victoria. Entonces, versículo 14 decía, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mire el trabajito que tiene el pastor. Llevarlo a usted a que usted cumpla con estos requisitos. Llegado al momento que su vida esté establecida como lo tiene acá la palabra. Y que usted no lo va a hacer, hermano, usted de pura gana, porque si apenas viene a la iglesia, mucho menos va a ser otro, ¿sabes? Si en su casa no lee la Biblia, mucho menos va a quedar conforme a la estatura de la plenitud del varón perfecto y la plenitud y de la hermosidad que vive Dios. Ese es el trabajo, hermano, del pastor. Pero es un trabajo del pastor, es un trabajo buscado, muchas veces va a buscar, otras veces no va a buscar, gloria a Dios. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, unido por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Hermanos, nosotros viendo este pasaje del 11 al 16, léalo bien, en su casa,
Acá nos damos cuenta que el ministerio pastoral no es un ministerio que se debe desarrollar diariamente. Y no cualquiera lo puede desarrollar en su política. ¿Por qué? Porque primeramente, hermanos, para desarrollar este ministerio tiene que haber un llamado sobrenatural. Tiene que estar el llamado sobrenatural de Dios, no el llamado de Dios. Es un llamado sobrenatural. Es un llamado espiritual que Dios hace a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo, hermano, que es un llamado sobrenatural? Porque no es humano. No es un ministerio humano, es un ministerio espiritual. Porque la tarea que desarrolla el pastor es una tarea espiritual. El pastor no se puede llevar, hermano, vamos a hacer venta de canelones y vamos a comprar un coche cada uno. A la iglesia crezca, que es una iglesia poderosa. Ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor, hermano, con la congregación es un trabajo espiritual. Es un ministerio netamente espiritual. Por eso debe tener un llamado. Ahora, este llamado es importante, hermano. ¿Por qué? Justamente porque es un trabajo espiritual el que nosotros tenemos que desarrollar. Dice la palabra de Dios que el hombre común, el hombre natural, no entiende las cosas que son del espíritu. El otro día estábamos con un hermano acá que supuestamente era pastor, ¿se acuerda que estuvo en ese culto? Y si yo le digo, hermano, la forma en la que se dirigía y cómo hablaba, los gestos que le hacía a mi esposa, o sea, él no lo hacía con maldad, pero lo hacía de una forma natural. O sea, no está bien convertido, pero supuestamente es pastor y maestro de la palabra. A todo el mundo le quiero enseñar. Un hombre que yo, como persona, lo aprecio, como pastor, deja mucho que desear, no recibo su ministro. Ahora, estábamos hablando, cuando me planté por la palabra, estábamos sentados allá, me acuerdo que estábamos compartiendo algo, la madrugada ya era, y empezó a las patadas, ¿no? Empezó a hacer volar la silla y se enloqueció. ¿Pero miré? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Esperen, ¿de qué? O sea, de un minuto de ganar el precio, no tiene que ir. Digo, porque 5 minutos más, no sé. O va como que vuelve bien repetido. Totalmente carnaza. Totalmente anti-espiritual. El trabajo del pastor es espiritual. Cuando a mí me vienen y me confrontan por la palabra, yo me siento, hermano, y cuando más manso y más tranquilo estoy. Porque cuando más manso, más tranquilo, tengo la mente más abierta y más lúcida para que Dios me esté hablando, y cuando más rápido lo tengo que reventar de mí. ¿Cuánto dicen lo que sí, a mí cuando me confrontan y me quieren confrontar y me quieren atosigar por la palabra, ahí me relajo. Y estoy esperando el momento, ¿no? En donde puedo meter la espada. Sí, yo puedo asegurar que ya no, sí. Pero si estamos discutiendo no discutiendo, estamos hablando o estamos compartiendo la palabra, ¿no? Y tenemos dos posturas distintas, la mía y la del otro. Yo tengo la postura de la palabra, yo tengo la postura errada. Empezamos a discutir, vamos a terminar los cachetazos, vamos a terminar gritando, vamos a terminar dos pedazos de carne. Por eso el pastor, hermanos, necesita tener el llamado. Porque el trabajo del pastor es un trabajo espiritual. Eso no quiere decir que no me enojemos. No. Pero varias veces hemos tenido dos situaciones. ¿Cuántas veces mi esposo un día que a mí me molestó porque delante de mi esposa me faltaron el respeto y me dijeron de todo? Y mi esposa, sabiendo que yo soy medio chispita, se pidió haber estado hablando, ¿no? Y yo me lo miré. Eché la cabeza, saqué salida, me fui a traer el altar y me puse a orar, temblaba, porque me puse a orar hasta que me tranquilicé. Y este varón quedó un poco descolocado, después vino, me pidió perdón, pues yo qué, entonces yo le dije, ese es tu ministerio, ese es otro. Y bueno, después siempre se agarró de eso, cuando yo me enojaba, me decía, ese es otro. Pero ¿qué pasa, hermanos? El trabajo del pastor es un trabajo espiritual. Tenemos situaciones con el pueblo. Una vez también tuve una situación y mi esposa me dijo, yo no sé cómo le perdonaste a este. No, como hombre lo quería pasar por la picadora, pero tengo un ministerio detrás. Yo tengo que responder ante Dios por ese ministerio, ¿no? Entonces traté de tomar la postura más pacífica posible, más amorosa, más amable, y tratar de corregir semejante cochinada que nos habían hecho con espíritu de amor y de mansedumbre, porque vosotros que sois espirituales también hacer eso dice la palabra, pero no es lo que nosotros queremos hacer. Son las reacciones que tenemos que tener justamente porque, hermano, cuando está el llamado, si está el llamado, hermanos, hay una responsabilidad que tenemos para con Dios. Nosotros no podemos desarrollar este ministerio de pastor si no tenemos el llamado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque
vamos a tener tropiezos, vamos a tener una cantidad de problemas terribles. ¿Por qué, hermanos? Porque se puede perder testimonio, se puede caer en descrédito y un montón de situaciones, hermanos, que pueden llevar a que quiebre la iglesia. Ahora, y lo más importante, hermanos, el prejuicio de almas perdidas que después va a venir en contra de nosotros. Por eso, hermanos, el trabajo del pastor es un trabajo espiritual. Y esta capacitación viene de parte de Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Esta capacitación viene de parte de Dios, es el que capacita al ministro. Con el llamado viene la capacitación sobrenatural, la capacitación espiritual de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, un seminario no capacita pastores. Un seminario lo único que hace es sabiondos y volantes. ¿Cuántos dicen amén? Que piensa que se la saben todas, como me ha tocado muchas veces enfrentar a muchos, que porque tengo el seminario ya soy pastor. No. Un seminario no hace pastores. Un pastor lo hace el llamado y la unción sobrenatural del Espíritu Santo sobre la persona, con virtudes de conocimiento e inteligencia, para saber qué alimento es bueno para la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, ni tampoco por señorío, dijo apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 5. Entonces, es necesario, hermanos, que este llamado esté, es necesario que la unción esté en la vida de Dios del pastor. Entonces, esta capacitación viene de parte de Dios, y vuelvo a reiterar, no, hermanos, de fuentes humanas, no de un seminario, no de una capacitación teológica, sino que esta capacitación viene de forma sobrenatural a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es necesario, gloria a Dios, esta unción? ¿Por qué es necesario, gloria a Dios, el llamamiento primero y la unción? La palabra de Dios dice que el llamado es irrevocable. Uno que fue llamado a ser pastor no pastorea 15 días y después se va a vender tornillos. A los 15 días viene a pastorear de vuelta y después de 2 meses se va a vender helado. Deja los helados, viene a ser pastor de vuelta y no después de vuelta, a los 3 meses se va y se hace bicicletero. No, eso no es un pastor, eso es un chanta. El llamamiento y los dones son irrevocables. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. El llamamiento y los dones. El que es llamado al pastorado permanece. Hermanos, vienen las tormentas, vienen las batadoras, por eso le digo, no hay ministerio más sufrido. El ministerio más sufrido es el ministerio pastoral. Pero no importa, hermanos, las adversidades, cuán grandes sean, cuando está el llamado y cuando está la unción sobrenatural de Dios para ese ministerio, el ministerio permanece y la persona sigue adelante. No se vuelve atrás. Apóstol Pablo dijo, nosotros no somos los que Dios retrocede para la perdición. Ahora, vamos a hablar un poco, hermanos, de esto de la unción. ¿Por qué nosotros necesitamos, como decía ahí en Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15, que necesitamos conocimiento e inteligencia espiritual? ¿Por qué? Porque tenemos que apacentar y pastorear conforme a la voluntad de Dios. Por eso os daré pastores conforme a mi corazón, dijo el Señor a Jeremías, para que nos apacienten con inteligencia y con conocimiento. ¿Por qué es necesaria esta inteligencia? ¿Por qué es necesario este conocimiento? ¿Por qué, hermanos? Porque para ejercer el pastorado, si no tenemos este conocimiento y no tenemos esta unción, no vamos a perseverar. Yo conozco muchos hermanos. Hay un hermano que estableció iglesia allá en Puerta Esperanza, vos lo conocés, está bien. Estableció iglesia grande, después establecía la iglesia grande en Puerta Esperanza. Hoy está más perdido que el diablo. Está con su esposa, no sé qué pasó, y se separaron. Y ahora está con una joven que era la mejor amiga de su esposo en la iglesia y era ministro de alabanza, y están ahí. Y están en pecado y ya tienen hijos y todo, y él quiere recuperar dice, yo voy a recuperar mi ministerio. Y el día le dije, ¿vos conocés la palabra? Y dice, no, pero yo soy pastor.
Y un día te digo, el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Viste? Por eso, claro, no, estoy diciendo que tu llamado y tus dones todavía están. No, nunca fuiste llamado y no tenés el don espiritual necesario para poder seguir adelante, porque si no, seguirías con tu esposa, seguirías al frente de esa congregación que se creció y seguirías siendo pastor. Hace poquito me enteré que otro pastor por acá de San Jerónimo cayó, que le con su esposa, se conoce. Y usted lo escuchaba hablar, hermano, era el más santo y le arrancaba la cabeza al mismo diablo. Cuando me enteré lo que hizo, que se fue con una de las jóvenes, dije, ¿dónde quedó su predicación? Y yo me acordaba una vez, cuando estábamos hablando, le visitamos con mi esposa, la verdad, que la esposa le dijo a ella, mi esposa, que a ellos le decían que lo que estaba haciendo el esposo era de la carne, que no era de Dios. Pasaron unos años. Y ahora, ¿cuánto es que se vuelve? El que tiene un llamamiento no se vuelve atrás. Los apóstoles teniendo un llamado murieron, llegaron a las últimas consecuencias. Ahí se cumple esto, que le quede claro de lo que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Para qué, hermanos? Justamente para esta tarea de cualquiera sean los ministerios, ¿no? De edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, el pastor debe permanecer fiel a su llamado. Sí o sí debe permanecer fiel a su llamado. ¿Por qué? El ministerio pastoral, hermanos, no es temporario. Yo no quería ser pastor porque yo sabía que ya entraba, me ponía la camiseta, ya no me la podía sacar, no había otra para mí. El ministerio del pastor es un ministerio permanente, no es un ministerio que se va desarrollando por etapas. Es un ministerio permanente, es un ministerio que no prolifica, es un ministerio que nosotros no podemos decir, me tomo 20 días, hoy los pastores se toman una vacaciones, no tengo vacaciones aquí. Llegaron las vacaciones. ¿El diablo toma vacaciones? Cuando el diablo se toma vacaciones, no hay que toma vacaciones. Es un ministerio permanente, hermano, no es un ministerio que uno lo puede ir desarrollando por tiempo. Ahora, la ausencia, la carencia de este llamado en los ministros de hoy en día ha causado daños terroríficos, hermanos, a la iglesia del Señor. Justamente tantas situaciones difíciles como hemos tenido acá, hermanos, podemos ser una iglesia grande, acá en Corrientes, hermanos, que han sido totalmente devastadas, pero justamente era por qué, hermanos, es por esto, por la carencia, por la ausencia del llamado verdadero de algunos ministros que hoy están frente a la congregación, que terminan, hermanos, causando estragos, terminan, hermanos, destruyendo las congregaciones, terminan destruyendo la iglesia del Señor. Ahora, el ministerio del pastor, hermanos, gloria a Dios, es un ministerio sufrido. Es un ministerio sufrido. Cuando uno tiene que hacer verdaderamente, el pastor que hace lo que tiene que hacer, conforme a lo que Dios le manda en la palabra, es un ministerio muy sufrido. Por eso es necesario que el pastor, hermanos, tenga la unción, el primero el llamado, y que también la unción sobrenatural de Dios para poder resistir. Si no, no se resiste. Ayer estábamos hablando con mi esposa, ayer era que me dijiste vos, ¿y el pastor aquel? No, un tiempo fue pastor, otro tiempo fue no sé qué, fue otro, después pastor. Y después nos contamos, ¿a dónde entramos? El otro también estaba allá, el Rafael. Y este anda ahí, me estaba tomando cerveza, fumando. ¿Y cuándo me pastor no le da chato? En invierno. En el verano hace mucho calor y nos deja la cerveza. Y le gusta la marihuana, también le gusta María Juana y unas cuantas cosas más, no es loquito el pastor este. En el invierno es pastor y en el verano no es pastor. El llamado pastor es un llamado permanente, no lo podemos ir, no es un llamado alternativo, hermano. No lo podemos ir alternando en distintas etapas de nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros los pastores la unción sobrenatural de Dios, hermanos, porque es un ministerio muy sufrido. Si no es imposible que nosotros pudiéramos desarrollar en la plenitud este ministerio. Hermanos, hay enfrentamientos, pruebas mentales, luchas,
dificultades, cuántas cosas, luchas espirituales, luchas emocionales, usted no tiene idea, hermano. Pruebas financieras por doquier. En azotes, 3 veces, dijo Pablo. En naufragios, 2 en alta mar, y un día y una noche, y esto, y en peligro de los de mi propia ciudad, y apedreado en Listra, y ¿qué más? Imagínense lo que es el ministerio. Todo tiene ese pastor. Yo qué sé, no sé. A mí la primera vez que me profetizaron que iba a ser pastor, dije, jamás. Y de ahí me empezaron distintas personas sin saberlo, los niños más que nada, me decían, pastor, no salga. Cuando estuve en el llano, decían, el pastor, no hay ningún pastor, el pastor está allá, es un evangelista. Y cuando vino el ministerio dije, no hay otro, y le decía, pero no. Y no venía nadie. Y yo pedía un pastor y no venía pastor, y no venía pastor, hasta que estaba ahí. Pero hay muchos hermanos que quieren ser algo para lo cual no pueden llamarlos. Y a otros que fueron llamados y dicen, Señor, yo te doy gracias por este llamado, pero no es fácil. Mucho sufrimiento, mucha lucha, muchas dificultades, muchos desvelos. Entonces, sin esta unción, hermano, y sin este llamado veraz de parte de Dios, sería imposible soportar. 2 por 3 digo, gracias Señor. Fíjese lo que dice ahí en Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10. No, es terrible. Versículo 12. ¿Encontraron? Pero el asalariado, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, versículo 12, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas. Yo recuerdo una vez, un par de años, cuando me entregaron una iglesia llamada 23, cerrada, hace un año, ¿no? Y después que me entregan esa obra, me encontré, hermano, con cada cosa ahí. Yo ya estaba con nosotros en una ninguna, la verdad que era un saltimbanco. Íbamos a orar allá la semana, a la noche, una lucha tremenda. Y un día me llama el pastor me llama y me dice, hey, me dice, y la iglesia, digo, espere, antes que nada yo le decir una sola cosa. Usted me dio una bolsa llena de gatos rabiosos con un perro salchicha. Uno se viene a cargar. Cada vez que meto la mano, uno me muerde, lo que me araña. ¿Sabe qué, pastor? Hay más. Después de eso le digo todo. Hermanos, hasta el día de hoy esa obra no puede prosperar. Tenemos un hermano que viene de esa obra, que ahora lo veo y está más perdido que el mismo Colín. Pero ¿por qué, hermanos? Esos son daños que se han causado en otro tiempo por personas que no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso, llamado, nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos, lo que tenemos en este ministerio, ejercitarlo y no hacemos problemas por las cosas que sobrevendrán ni por las cosas que acontecen en nuestro día cotidiano. Dios, el que está con nosotros, es mayor a todos los problemas y Él va a dar la salida. Tenemos que aprender. Ahí tengo una alabanza que estábamos pasando, que no la pasamos, alabanza de Samuel Hernández, la vamos a empezar a pasar ahora. Dice que Dios tiene control, que siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hoy justamente me llamaron por teléfono y me digo, Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizante? Que se arregle lo demás. Estamos seguros, hermanos, del llamado que tenemos y que Dios nos va a sacar adelante. Pero el que no tiene el llamado causa desastres, causa estragos. Esta iglesia, hermanos, de Isabel no se levantó nunca más. Yo estuve un tiempo, pero cuando vi que el pastor presidente de la asociación me quisieron medio cambiar el manejo, dije, no, yo llegué hasta el borde de la palabra. Ya cuando me estaba por salir, dije, dijimos, chao, sigan su camino, yo sigo mi camino, quedamos una buena amistad con el ministerio y con los hermanos, pero veo la situación de los hermanos, las hermanas ya perdiendo la doctrina, la democracia. Exacto. Sus familias ni hablar, testimonio de cristianos nunca más tuvieron. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque una persona
y no estaba, gloria a Dios, con el llamado de Dios, intervino en esa congregación y causó desastres. La persona se fue, decidió irse un tiempo al interior del Chaco, ahora volvió de volver. El pastor, hermano, no desarrolla su ministerio de una forma alternativa, no va alternando, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, dentro de 2 meses sí, un año de vacaciones y después vuelvo de vuelta. No, esto no es como Evita, lo que dice de millones. No, hermano, es un ministerio permanente, porque la necesidad de la grey es permanente, es todos los días, hay que corregir, hay que alimentar, hay que cuidar, hay que enseñar. Tenemos ovejas ciegas que se meten en el pozo, que están gritando, que esto, que el otro. Ovejas con ovejas que van para cualquier lado, y ciegos que guían a los ciegos. Es un trabajo, hermano, bastante exhaustivo el trabajo del pastor. A veces, gloria a Dios, nosotros medio como que humanamente siempre tenemos ganas de tirar la toalla. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 20. Acá vamos a ver, hermano, ¿sabe qué? Cómo el llamamiento de Dios y la unción se ligan de una manera tremenda, de una manera, ¿cómo le podemos decir? De una forma sorprendente, vamos a decir, en el corazón del ministro. El llamamiento y el don son irrevocables. Nos queremos volver atrás, pero hay algo que arde en nuestro interior, en nuestro corazón, que es más fuerte que las ganas de desistir y nos hace seguir adelante hasta terminar la carrera. Jeremías capítulo 9, 20, versículo 7. Ya estuvimos compartiendo también este pasaje el otro día. Jeremías 20, 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, cuantas veces hablo y doy grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta, por escarnio, y por afrenta y escarnio cada día. Por eso dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, y ¿qué dice el profeta? Pero no pudo. El llamamiento y el don se ligan fuertemente, hermanos, al corazón del ministro. Y es imposible que nosotros, el que tiene el llamamiento y el que ha sido ungido por Dios, no se puede volver atrás. No porque nosotros no quieramos, porque lo que está dentro nuestro, hermanos, el llamamiento es mucho más fuerte que nuestras dificultades, por nuestras faltas, que nuestros sentimientos y que nuestras emociones. El llamado va mucho más allá. A veces me dicen: ay, yo pensé que algo así, y yo no sé qué pasa, y quiere que sepa yo. Lo único que sé es esto. ¿Dónde iremos a parar si se acababa el derramo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde vamos a ir a parar? El llamado está, no nos podemos volver. Hermano, hace unos tiempos atrás me habían hecho varias ofertas, ¿no? Y me gustaban, y en mí quería hacer eso porque monetariamente me iba a redituar mucho. De paso predicaba el Evangelio, pero no podía. Había algo más fuerte, hermano, que era justamente este llamado de parte de Dios en nuestro corazón. Entonces acá vemos con claridad, hermanos, la aflicción, la angustia del siervo de Dios. Acá el profeta dice que donde levantaba la cabeza, hermanos, tenía problemas, tenía dificultades. La palabra de Dios era por afrenta, pero era más fuerte el fuego del llamado que había en su vida que los problemas y las dificultades que había en su vida cotidiana. Hermanos, si no tienen el fuego del llamamiento de Dios, los pastores, en su corazón, su ministerio no va a permanecer. Y las pruebas y las dificultades van a hacer que ese ministerio, ya no de Dios, sino que cada uno pensó que tenía, se vaya desarrollando de su vida y se vaya perdiendo. ¿Cuántas iglesias vemos que cierran? No sé en dónde era que me dijeron: ah, ya cerca de estamos nosotros, la Belén, dice que ahí cerca de su casa, en Antonio, la que está ahí antes de cruzar al San Roque. Pastor se fue. Están alquilando en los bolsitos y están las ovejitas ahí en medio, no hay pastor. Se fue el pastor. Ya también por la voz y no por la voz.
Otra iglesia que tenemos por acá, no voy a dar el nombre. No decir que el hermano se casó con una paraguaya, porque ofreció la esposa. Dejó la iglesia, se la dejó uno, cualquiera. Se fue para Paraguay. Y están las ovejas muriéndose de hambre. Dejó a uno que no tiene un llamado, que no sabe ni quién es, que está haciendo un desastre. Ahora, cuando el llamado verdadero de parte de Dios está, hay un fuego en el corazón de ese ministro, hermano, que no le hace retroceder. Más que quiera retroceder, no puede, porque hay algo que es más fuerte que yo. Dice: me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Cuando está hablando de seducir, el verbo está hablando de las rameras. Cuando decían, a los hombres que pasaban por el camino. Pero ya fíjese el término que está usando el Señor. Me sedujiste, dijo el profeta. O sea que no pude resistirme. Estaba ahí y bueno, tuve que seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque en este ministerio está la vida, en este llamado está la vida del niño. Ahora, hay en Romanos 11:29, usted va a ver entonces que está hablando acerca de que este llamamiento y este don, esta unción para el ministerio que viene de parte de Dios, son irrevocables, no se pierden, están ahí. Por eso dice la palabra de Dios: que el justo cae, pero Jehová lo vuelve a levantar. Cuando Dios ya ha establecido el propósito en la vida de la persona, hermano, mira lo que pasó con Moisés. Moisés le buscaba la vuelta, no quería, y terminó siendo el liberador, hermano de Dios, del pueblo de Israel. Él no quería, pero tuvo que ir. Ahora, hay características importantes que deben estar en la vida de un hombre. Vamos ahí a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Eso lo voy a dar así superficialmente, después usted lo va a estar apreciando con un poco más de detenimiento. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga, acá dice, versículo 5, versículo 4, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, cualquiera de los ministerios, si alguno anhela obispado, el obispo es el sobreveedor, es uno que está por encima de todos, pero incluye también cualquiera fuera de los ministerios o servicio dentro de la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Hoy el otro día escuchaba un mensaje, porque yo cotejo lo que dicen los otros, ¿no? Dice, no es que está diciendo que no sea marido, o sea que el ministro no puede estar divorciado. No dice marido de una sola mujer con ese sentido, o sea que no se haya divorciado antes. Sí, se puede haber divorciado y está casado de vuelta y está sirviendo. Fíjense cómo tuercen la palabra. Yo dije, dice marido de una sola mujer. ¿De qué mujer está hablando? De la esposa. ¿De cuántas esposas? La primera y la única. Marido de una, no está hablando de varias, de que dejó, no, marido de una sola mujer. Ahora, el ministro tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, enemigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, o sea, un creyente nuevo, un ignorante, neófito en cuanto a la palabra de Dios. Que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. El otro día estábamos en una reunión, ¿te acordás? De pastores. Le dijeron a un pastor, yo quiero aclarar, dice el pastor
acá está mi certificado de casamiento, yo soy casado. Y porque todos dicen si soy casado o no soy casado, porque nunca nadie conoce las cosas, ¿no? Y estaba ahí en la reunión de la oportunidad mostrando, ¿no? Y salta un pastor llamado Ismael el Bonito y con mucha vieja y pícaro, con mucha sutileza se da vuelta y le dice: pero ¿vos estás ahora con tu esposa? No, lo que pasa, no, ahí no, eso no quería saber, pues. Astuto, ¿no? Y el otro no sabía cómo justificarse. No, pará, dice: yo quiero hacer otra pregunta nada más, pero no te sobresalte. Ahora, ¿tu esposa vive con vos? No, pero no le dice más. O sea que con dos palabras el viejito lo quiso, y después no sé cuántas otras cosas más, ¿no? Pero y una vez, cuando yo este mismo varón lo fui a confrontar una vez, me fui a sacar la máscara, y cuando en un momento dice: yo hicimos la charla de matrimonio y le enseñamos esto, le dije: hermano, ¿de dónde tenés la capacidad para enseñar sobre matrimonio si tu vida es un fracaso, tu vida es un desastre y estás al borde del Señor? ¿De dónde tenés esa autoridad? ¿Quién tiene esa autoridad? Hablar de cualquier cosa viene del matrimonio. Ese fue el que me dijo: diablo, con esto se casó, mire lo que viene a hacer, pero no hay testimonio. Me llevó antes, dice: ¿cómo podés ser pastor vos entonces? Que antes era delincuente, vendía droga, me drogaba y un desastre. Pero eso era antes, no ahora. Desde que me convertí al Señor se me fue la cochinada. Porque si no, ¿dónde está el testimonio? ¿Cuánto dice nada? O sea, el pastor, el ministro, necesita testimonio. O sea, que los de afuera no digan: mirá este chanta, que haya un testimonio de que no es sinvergüenza, de que no es esto, de que no es lo otro, que es un hombre trabajador, que es un hombre hospedador. No, que yo a veces se me vale, pero acá es que cae la cosa. Pero, ay, porque me gusta, porque la palabra, o sea, yo hago todo lo que me demanda la palabra. Si tuviese que hacer lo que me gusta a mí, no me gusta nada. Pero bueno, yo hago lo que me demanda la palabra. El ministro tiene que tener esas cualidades. Y así sigue, hermano, con una serie de cualidades más que usted lo puede seguir viendo después. Los diáconos, así mismo, no, esto vamos a hablar en un momento. Vamos ahí a Tito, capítulo 1, versículo 9, el libro que sigue, después de Timoteo. Tito 1, versículo 5 y 9, otras cualidades del pastor, del ministro. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras los deficientes. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Corregir lo deficiente. Y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contienda, no codicioso de ganancia deshonesta, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas son algunas nada más de las tantas virtudes que nosotros podemos, gloria a Dios, ver que si en esa persona están. Porque si en esa persona no están estas virtudes, hermano, quiere decir que no hay un... Bueno, Dios me llamaba al pastorado, y yo no quería, yo quería seguir siendo evangelista y quería pastor, porque a mí me gustaban las ovejas, me gustaba comer. Y el pastor tiene que apacentar. Pero yo no quería ser pastor. Pero bueno. Pero hay alguno que le gusta la lana de la oveja. No, la mía está flaca, por eso no me gusta. Está pelada la mía. La lana, ¿ves que la lana es la plata? La mía es la oveja pelada, Y el hueso, ¿no? Y algunas no tenían un aguijón, pero venían con unos cuernos chiquititos y un puntiagudito de este pinchado. Y vos la mirabas toda desnutrida, toda ciega. Y sí, pobrecita, la ovejita del Señor. Y bueno, uno tenés internet, uno te dice la gente. Qué tremendo, ¿no? Bueno, para terminar, hermano, vamos a ver algunos de los dones complementarios que tienen que estar, sí o sí, en
el ministerio pastoral. Que tiene el llamado, que tiene el llamamiento, también tiene que tener los dones. Y uno de los dones principales es el don de sabiduría, porque veíamos en Jeremías 3:15 que debemos nosotros apacentar con conocimiento y con sabiduría. Entonces es necesario, hermanos, que un pastor tenga sabiduría. Cuanto más viejo, más sabio, más mañoso, más viejo, más sabio. Tiene más conocimiento. Yo conozco pastores viejísimos, tienen un conocimiento que tiene tantas mañas. Recién he nombrado uno, recién nombré a uno, no lo quiero mucho, pero a veces digo, ay, pero bueno, todos vamos a llegar. Pero el conocimiento, hermano, y la sabiduría es necesario. Un pastor ignorante, un pastor sin conocimiento, un pastor sin sabiduría, no va ni para atrás ni para adelante, y su pueblo, mucho menos. Van a caer dentro de un pozo y de ahí nadie los va a sacar. Debe tener el don de exhortación, que es uno de los dones primordiales que debe tener el pastor. Tito capítulo 2, versículo 1 al 5. O sea, del 1 al 15. Tito, todo el capítulo 2, del 1 al 15. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira lo que me manda el Señor. Tito era un pastor, era el pastor más chiquito de la Biblia, pastor Tito. Era pastor igual que Timoteo, que Pablo lo comisionó justamente para que establecieran ancianos, para que corrigieran lo deficiente en la iglesia. Ahora, fíjese lo que le manda a Tito. Pero tú habla, lo que le manda el Señor, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Escuche bien, cuando hablamos de ancianos, podemos hablar también de obreras. Mismo que a veces el pastor se pone, cuando a veces le digo, fíjate con quién te juntás, cuando vas en la moto, fíjate cómo vas en la moto, fíjate con quién vas en la moto, fíjate dónde estás, fíjate esto, fíjate el otro, mira esto, mira aquello, Darío, mira acá, mira allá. Ay, este tipo que me importa mucho más de lo que se piensa. Porque si usted no cumple con los requisitos, yo lo tengo que sacar de mí. ¿Por qué cumple? Y no porque a mí se me antoja, a veces se me antoja un poquito, sino porque Dios me lo está demandando en su palabra. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios ya me ha mandado a hacer. Yo tengo que dirigir esto, la casa de Dios, que es la iglesia, que es el templo de la casa del Dios viviente, como Dios me ha dejado órdenes, instrucciones para que yo lo haga. No lo puedo hacer conforme a mí me parece, porque voy a andar y voy a tener problemas con eso. Ahora, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Entienden? Yo a veces digo, mire cómo se siente, mire cómo se agacha, mire que vamos a decir esto, decir aquello, decir acá. ¿Y por qué? Sean reverentes en su porte. Quiero para que tengamos un ministro como el de Roger que andaba pura, y decía, Señor Jesús, este hombre, pero bueno, le enseñaba y no le entraba bala, y hasta hoy en día no aprendió, pero bueno, ahí la va llevando. Ahora, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea lastimada. Que exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de nosotros. Acá le tapamos la boca a Satanás. Y si no, hermano, va a pasar con esa reunión, sinceramente, esa reunión de confraternidad, nosotros, a mí me cayó mal. Yo me quería levantar y me quería retirar, porque digo, después el pastor presidente, estábamos mirándolo y yo hago así, ¿no? Y yo digo, y por ahí mira el pastor presidente y dice, en otro momento vamos a tocar aparte esto porque no es el lugar, no es el momento. O sea, nosotros con nuestro testimonio, los siervos, los ministros, los pastores, quien fuera del ministerio, tiene que tapar la boca llena y no tiene que tener absolutamente nada que expresar. Cuando ya tiene varias cosas de que expresar, ahora vamos nosotros a dejar de lado el ministerio. ¿Por qué? Porque ya no da el testimonio de lo que es imprescindible, si es que verdaderamente el llamado de Dios está en el día. Ahora, versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, Él se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y nadie te me expresa. Una vuelta corregí algo en la iglesia con los jóvenes allá que se estaban medio manoseando. Y viene uno de los padres y me dice: ¿vos quién te pensás que sos? La iglesia es del Señor, me dice. Claro, Él es el dueño de la iglesia, pero yo trabajo en la iglesia. Y acá, me dice: pero mirá lo que vos dijiste. No, me quedaron palabras por eso. El pastor tiene que tener la autoridad para corregir lo que está diciendo dentro de la iglesia. Esto no es el mundo, esto es, hermanos, la casa. ¿Cuánto dice la verdad? Entonces, tiene que tener este don, el don de exhortación. Ahora, a veces esto también cae de maduro, porque este don de exhortación da autoridad. Lo voy a mencionar, una hermana. Hay una hermana que dice que el pastor es malo. Sí, que si supiera lo que es malo. Dice que una persona le dijo: ¡ay! El pastor es bonito. Y ella pensó en su corazón: ¡ay! Si yo lo conociera. Ahora, ¿por qué dicen que el pastor es malo? Porque, hermanos, a veces está el hermano Darío, están los hermanos acá y por ahí viva la Pepa y el hermano es buenito, pero cuando el pastor dice A, ¿qué pasa? Quedan todos ahí. No es que me tenga miedo, pero quedan todos ahí. En todos los lugares en los que yo estuve ministrando, en otra iglesia también, pasaban los pastores y nada, cuando pasaban yo la gente hacía, y yo nunca entendía por qué era eso. Hasta que un día entendí, es la autoridad. Eso es autoridad de parte de Dios, no es que la gente le tenga miedo. Hay autoridad de parte de Dios en la persona. El ministro tiene que tener autoridad de parte de Dios. El pastor tiene que tener el don, es un don, el don de exhortar. Acá dice la palabra: exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie que menosprecie. Cuando el pastor reprende, hermano, y exhorta con autoridad de Dios, todos se quedan callados. No es que tenga miedo al pastor. No hay para contradecir. No es la voz del pastor, es la voz de Dios. Dios es el que está protegiendo a través de mí. Este es un don, hermano, que tiene que estar, gloria a Dios, en el pastor. Este don de exhortación. O sea, la exhortación no es gritar y enojarme. La exhortación es exhortar por la palabra. Este es un don, hermanos, que tiene que estar en el pastor sí o sí. Y este don, hermanos, demanda prácticamente la mayoría del tiempo de la vida del pastor. Porque yo, para exhortar con toda paciencia y doctrina, ¿qué tengo que presentar? La sana doctrina. Y tengo que procurar estudiar la palabra en su original, en profundidad, en su contexto histórico completo, hermanos. ¿Saben por qué? Por las malas enseñanzas que hay en nuestra iglesia. Entonces, ¿yo cómo voy a rebatir todas las malas, falsas enseñanzas de otras iglesias? Justamente con esta autoridad que Dios me ha dado, exhortando con toda paciencia y doctrina, instando y reprendiendo, basándome en la sana doctrina. Y hermano, esto demanda, como decía hoy, aproximadamente el 80 y un poco más del por ciento del tiempo del pastor. Este es un trabajo, hermano, bastante tedioso. Es un trabajo que yo a veces preparo, bosquejeo y después rompo todo. Y hago de nuevo. Y cuando más o menos calculé, rompí de vuelta y armé de vuelta a otro. Hasta que yo vea que lo que voy a presentar, hermanos, es centrado en lo que es la voluntad de Dios. Porque si no, sacamos un mensajito liviano: Cristo te ama, todos se sanan, todos se libertan y viene la gente. Pero claro, que se va a llenar de gente, hermano, que lo van a andar todos los años. No van a tener testimonio, no va a haber un cambio, la gente no va a querer, pero Dios, porque justamente necesita el cristiano tener un cambio para que la gente pueda creer en el Evangelio. Esto es una tarea, esto es una tarea agotadora y desanimante. A veces te desanima, a veces preparo la enseñanza y cuando la estoy preparando no me cuadra, no me cuaja bien, o sea, no pega. Entonces tengo que deshacer todo de vuelta y lo voy buscando la forma como partir. Esto te desanima, te saca, te cansa, este es un trabajo que sinceramente no es para cualquiera. Por eso hoy en las iglesias no se dedican a estudiar la palabra, porque lleva su tiempo.
te demanda tiempo, te agota mental, te agota psíquicamente, te agota emocionalmente. A veces me pone un poquito de mal humor. A veces va mi esposa para arriba y le digo, ayer no sé de la reforma del martes, y digo, ¿sabes qué? Anda, me pongo rato y le digo, ¿y el mate? Si vos me echaste, entonces dije, te vas a poner el mate ahora. Sí, a veces nos pone medio ahí, ¿no? Porque estamos concentrados en los libros, en esto, buscando, orando. Y es sinceramente un trabajo que lleva mucho esfuerzo, hermanos. Y esto tiene que ver justamente con estos dones, con estas virtudes, este don de la exhortación, para que nosotros podamos enseñar, hermanos, con inteligencia. Necesitamos también tener el don de presidir. Ahí, en la carta de los Romanos, después lo vamos a ver cuando veamos esto, habla del don, dice, el que presida con autoridad. El don de presidir. El pastor tiene que tener el don de presidir. Vamos a verlo ahí en Juan capítulo 10, versículo 4, más o menos para que usted pueda ver, si medio superficial. Yo creo que viene en su casa, 10:4. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Este es el don de presidir. El pastor va delante guiando a las ovejas. Y las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Y a quién van a seguir? Al pastor, ¿saben por qué? Porque la siguen de oído. Vos cuando andás visitando iglesias, Romina, allá con tus pagos, ¿qué pasa en esas iglesias? Cuando empiezan a predicar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empiezan a predicar? Esos mensajes medio... ¿Qué voz querés oír? ¿La del pastor o no? Es así, no es porque diga, ay, me extraña, no, es así. Estamos acostumbrados a una enseñanza. Por eso se los cataloga como, se los asemeja a ovejas. El Señor los asemeja como ovejas, porque la oveja oye la voz de su pastor. Cuando usted va afuera y me vienen con estas enseñanzas torcidas y quieren meter gato por liebre, ¿usted con qué va? Usted se acuerda de la voz de su pastor y dice, esta es la palabra. Y por allá se enojan, ustedes son todos legalistas. No es así, te dice. Todo Biblia. ¿Y qué otra cosa aquí? Mañana vamos a comprar el libro de formación legal turístico. Vamos a enseñar cocina, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos enseñar? Yo una de las cosas que yo veo acá en la confraternidad, a la que pertenezco, se hablan muchos temas, la pasamos lindo, comemos rico así, pero no hay Biblia. A mí me gustaría una reunión de pastores en la que estemos media hora, de las 8 a las 8:30, o de 8 a 9, orando. De 9 a 10 estudiando la palabra de Dios, y de 10, porque finalmente terminan las 12, y de 10 a 11, 11:30, mientras comemos tocamos otros temas, y eso sería lo normal. Pero acá no, acá se come, acá se habla y muchas cosas lindas, sí, pero yo no he visto reuniones pastorales en las que se dedican a orar, que se reúnan a orar y a estudiar la palabra. Porque cada uno tiene su propio criterio de lo que es la palabra de Dios. Entonces no entran en contenido. Y por eso uno de la iglesia está en la condición en la que se encuentra. Ahora, este don de presidir, del cual nos habla la palabra ahí, usted también lo habla en Romanos capítulo 12, pero el don de presidir del que nos habla acá la palabra de Dios, que nos hace referencia, gloria a Dios, netamente, hermanos, es la capacidad de liderazgo del pastor. Eso es la capacidad de liderazgo. Hay quienes tienen capacidad para liderar, pero que no tienen capacidad. O sea, no es que sean menos no es menospreciando a la persona, pero hay personas que tienen esa capacidad de liderazgo y otros que no. Por ahí Dios le ha dado otros dones, no tienen el don de presidir. Entonces después lo vamos a tocar también para que no caiga, ¿no? Que uno por ahí a veces quiere ser más que el otro, o por ahí los obreros, ay no, yo porque este también me escuchen, que también lo otro, y se empieza. Como yo les he pasado a lo largo de todo mi ministerio, siempre he tenido ese problema. Siempre yo era figurita repetida en todos lados y siempre veía que todos se mataban por predicar, se mataban por esto, y yo siempre hacía así. Y me llamaban, yo de acá nomás. Y a veces el pastor me dice, vos sos un rebelde. No, ¿qué quiere? Que me esté agarrando de los pelos por aquello. Si predicás, porque predicás. Si orás por un enfermo, porque orás por decir. Dejalo que oren ellos. Cuando la situación está fea, ahí vengo yo con el chapulín colorado, vengo del fondo y empiezo a meter mano. Mientras tanto estoy tranquilito, no transpiro, no me esfuerzo, no me sofoco. Eso pasa en las iglesias, hermano.
Una vuelta fuimos a una iglesia, visitamos un tiempo un pastor, y un día veníamos de la iglesia y me salió uno de los ancianos, que era anciano, no sé qué era. Acá hay muchos que vienen a buscar cartel, dice, porque predican lindo, porque esto. Y yo los miré y dije, ¿qué le pasa? Yo estaba muy diciendo. Pensé que yo le voy a sacar todo. Y yo dije a mi esposa, no vamos más a la iglesia. Siempre lo visitábamos, pastor conocido, siempre lo visitábamos, cuando teníamos actividad en el ministerio. Yo acercaba y lo visitaba, pero ese día dije, pero nadie te dijo nada. Entonces, en este tiempo, hermano, esas son cosas que hay dentro de la iglesia. Algunos tienen la capacidad para presidir, para liderar, y otros no tienen la capacidad, pero quieren liderar. ¿Y quién termina sobresaliendo? Aquel a cual Dios le ha dado justamente esa capacidad y esos dones. No son del hombre, son de parte de Dios. No es para que el hombre se exalce, sino para que nos demos cuenta que solamente por misericordia, como dice Pablo, nosotros seguimos adelante en esto que es el ministerio. Y el cuarto es el don de la enseñanza, que es necesario y es parte fundamental del ministerio pastoral. El don de la enseñanza es fundamental. Un pastor que me enseña está frito, está propenso a que en cualquier momento entre el lobo, hermano, en su congregación y se coma toda la cosa. Esto más o menos hacía algunos rasgos hemos visto de lo que es este ministerio de los pastores. Lo hice todo así medio comprimidito. Le vuelvo a reiterar, esto es para hacer varias enseñanzas y yo me animo a decir hasta un mes y medio aproximadamente, con 3 reuniones, con 3 enseñanzas semanales. Es un ministerio bastante extenso que cada parte, cada situación nosotros podríamos ir desglosándola, pero más o menos para que usted pueda tener un entendimiento de lo que es este ministerio pastoral. El domingo vamos a traer la última parte que va a ser acerca de los maestros. Algo también muy importante que va muy pegado a lo que es, va muy de la mano con este ministerio pastoral, porque el pastor es pastor y maestro. Ojo, no todos los pastores son maestros. No todos los pastores son maestros. El pastor es maestro, pero el pastor tiene que tener la inteligencia y el conocimiento para enseñar la palabra. Una cosa es que enseñar la palabra y decir acá dice esto, otra, y otra cosa es como hacemos nosotros. Que yo empiezo a escarbar en la palabra. Yo empiezo a escarbar en la palabra, hermano, yo no voy a la historia, yo me voy, empiezo a buscar información. Ahora he descargado dos herramientas nuevas de trabajo, yo se las estaba mostrando a mi esposa, poderosísimas, para estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, acá vamos a ir un poco más abajo todavía. Le damos gracias a Dios por estas herramientas nuevas que en este tiempo estamos teniendo a nuestro alcance. Pero no todos tienen esta capacidad o estas ganas. Hay otros que no la estudian de la manera que lo hacemos nosotros porque no le dan. Es más fácil por acá arriba, nomás. Pero algunos por arriba y otros por abajo, pero el que le enseña más o menos por arriba, sin salirse de la zona doctrina, está enseñando. Algunos lo hacen por mayor profundidad, pero eso va acorde al hecho del don que Dios va a presentar cada uno. Pero ahora vamos a hablar entonces de los maestros. Ya el domingo vamos a estar hablando de los maestros, que es uno de los ministerios que va muy de la mano, junto con el de pastor, y también acompaña mucho, hermanos, al desarrollo del ministerio de evangelismo. Nos ponemos de pie un segundito, vamos a orar a Dios.